En el año 2004 aproximadamente se dieron dos circunstancias en paralelo. Por un lado, desde el lado de la gestión, se decidió que las cátedras tuvieran cada una su página web y eso derivó en una resolución. Y por otro lado había una cátedra de primer año que, intentando dar respuesta a la masividad, sobre todo los exámenes, la cátedra de problemas epistemológicos de la psicología, estaba probando distintas plataformas educativas. Eso confluyó en que se comenzó a advertir el uso que se le estaba dando y la potencialidad que eso tenía. Esta cátedra llega a conocer Moodle y por el otro lado estaba la necesidad de la institución, entonces me convocan para capacitarme, conocer la herramienta y entonces empezar a asesorar y capacitar a los docentes que estuvieran interesados en participar de esta experiencia. Es un proceso que sigue estando vigente con distintas modalidades. Y además, a partir de eso, pudimos advertir que las necesidades no eran las mismas de las materias de primer año que de las materias de quinto, no eran las mismas necesidades. Los recursos que querían usar, las cosas que querían hacer con el aula virtual y demás. Pensamos que lo mejor era que en vez de dictar cursos genéricos y que cada uno quisiera, poder disponer de alguien que asesorara, enseñara, capacitase al docente que quisiera. De todos modos, Moodle es un recurso muy flexible, súper intuitivo, entonces bastaba con que los acercáramos a la herramienta, le enseñáramos algunas cosas y en general los docentes después se podían manejar bastante bien solos. Pero seguimos con esa misma política hoy. El que necesita se acerca, coordinamos un encuentro y le enseñamos a usar lo que haga falta, desde las herramientas básicas a otras un poco más complejas. Lo que me sirvió en ese momento y que me sigue sirviendo hoy es decir, tener todos los roles y usarlos a todos para saber cómo funcionan, es decir, entrar como generar un recurso como administradora, ingresar como docente y después como alumna. Pero en ese sentido, bueno, fue aprender a usarla y yo estaba desempeñándome en otra área, no en informática, y desde esa área lo que hacía para la Moodle o para el aula virtual lo hacía como horas extras. Después esto fue creciendo porque eran una cátedra, 2 cátedras, 5 cátedras, hoy son todas las cátedras, más un montón de otros usos que se le da al aula virtual. Con el correr de los años, sobre todo las cátedras de primer año, se fueron sumando al uso de la toma de evaluaciones parciales y en algunos casos finales en el aula virtual, porque eso hacía que el alumno tuviera que el examen se corrige automáticamente y el alumno tiene su calificación en el acto. Y estas cátedras podían tomar exámenes a 1500 alumnos. Entonces se reservaban las aulas del departamento de informática durante un sábado entero y se convocaban los alumnos medianamente ordenados, porque después los alumnos a veces cambiaban esas comisiones, pero se organizaban ciertas comisiones por horarios para distribuir esos alumnos a lo largo del día y que fueran rindiendo. La toma del examen podía durar lo mismo, bueno, cada comisión 2 horas de examen, no sé, dependiendo de si un examen, bueno, no, un parcial, es un final. El tema es la corrección y la corrección, si quedaba acotada a las que formalmente pueden corregir un examen o tomar un examen, a veces quedaba acotada a 2 o 3 personas en una cátedra. Si se sumaba todo el equipo, incluidos los ayudantes, no sé, pero de todos modos son tareas, los exámenes por lo general eran a desarrollar, entonces eran unos exámenes de que llevaban mucho tiempo corregir, eran días y días, con todo lo que eso traía aparejado, que no todas las calificaciones se publicaban a la vez, que no las quejas de los alumnos. Y las cátedras de sociedad se fueron sumando al principio con la parte más de comunicaciones, de información, y después fueron sumando otros recursos, a veces porque conocían la herramienta, otras veces porque iban conociendo otras cátedras, cómo funcionaban, qué usos estaban haciendo de la herramienta y entonces fueron apropiándose y empezando a usar. Los docentes se fueron apropiando de la herramienta de distintas formas y hoy hacen un uso variado.
Y sí, al principio se notaba una gran resistencia, no una gran resistencia, pero resistencia de distinto tipo, es decir, porque no estábamos acostumbrados, porque no se sabía cómo utilizar, porque, qué sé yo, al interior de una cátedra había que definir quién se iba a hacer cargo de eso, para qué servía, y hoy, bueno, el haberla ido usando y el haber, bueno, visto que no pasaba nada, ver de qué manera las distintas, las distintas personas, tantos estudiantes, así, profesores asistentes, adjuntos, titulares, pueden hacer usos distintos y configurar sus permisos y configurar qué quieren hacer dentro del aula, y eso ha dado como una confianza y una fluidez en el uso que no estaba al principio, pero bueno, tiene que ver con el progreso en el uso y el conocimiento de la herramienta. El uso del aula virtual a veces requiere de más tareas que las que habitualmente realizan los docentes en las cátedras. Entonces se designa a una persona que se haga cargo de esas tareas. Puede ser un docente de la cátedra, un adscripto o un ayudante que tiene esas funciones, y se certificarán de tal manera, si se le asigna a alguien responsable. Y entonces les decimos a los docentes que sean explícitos en la consigna que uno puede poner en el inicio, en el ingreso del foro, qué uso van a hacer de esa herramienta. Es decir, en este foro no se responderán las consultas, pero serán tomadas las preguntas para responder en la clase teórica, por ejemplo. Es decir, que mientras uno sea claro con qué uso le va a dar, me parece que eso genera menos ruido y menos confusión, porque que el espacio esté abierto para el alumno supone que uno puede preguntar y que va a obtener una respuesta, y a veces no hay el tiempo para, efectivamente, volviendo al tiempo extra que le requiere un docente poder sostener eso, a veces ese tiempo no está. Pero uno puede ser claro y decir, bueno, se van a tomar las cuestiones acá planteadas y se van a responder en la clase teórica. O se responderán una sola vez a la semana, lo que fuera, pero que sea claro para el alumno, y entonces el recurso se puede usar. Creo que Moodle es tan flexible que permite todas esas cosas, es decir, de cada recurso hacer el uso que uno necesita, no tiene la rigidez por ahí de otras plataformas educativas. Sí, creo que la Moodle llegó y se quedó. Hoy, actualmente, nuestra Moodle, nuestra aula virtual, tiene 17.000 usuarios. No todos son usuarios activos, no todos hacen el mismo uso ni la misma apropiación de Moodle, pero sí es un uso muy intensivo, y no sé si sería pensable hoy lo que se hace sin la Moodle, es decir, porque lo que permite, no sé, habría que buscar otra herramienta parecida, que no sé si la hay, justamente, bueno, por un lado, por tratarse de un software libre, y por otro lado, por la cantidad, por las potencialidades que tiene la herramienta, la cantidad de opciones de configuración, la flexibilidad que tiene. Siempre echamos mano a algo de la Moodle para usos que a veces no son específicamente los académicos, digamos lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Así que no sé si sería pensable, habría que revisarlo, y mucho, cómo sería sin la Moodle.